Quiero que oremos para que la palabra de hoy vamos a estar encontrando a Cristo en el libro de Josué. Quiero que oremos para que pueda ayudarme a entender y pueda desarrollar el tema con humildad. Señor, gracias porque me concediste preparar esta palabra y ahora llega el momento de poderla dar. Soy un hombre pecaminoso, no soy digno de estar aquí. Estoy por la sangre derramada, siempre lo seré así. Muchas gracias. Prepara el pueblo, prepara el corazón, la atención, la mente, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ahora nos toca estudiar Encontrando a Cristo en el libro de Josué. El objetivo de este mensaje es, hermanos, que podamos entender que el libro de Josué no es un libro aislado del Pentateuco, ya que ahorita ya dejamos el Pentateuco y entramos a los libros históricos del Antiguo Testamento. Josué es el primer libro histórico del Antiguo Testamento. Pero Josué no es un libro aislado, sino que está unido, lleva la misma historia redentiva. Y siempre el libro de Josué, desde inicio, desde su capítulo 1 hasta el final, siempre vamos a ver que en sus páginas apunta a Jesucristo. ¿Quién escribió el libro de Josué? Pues se cree que él lo escribió, pero la última partecita, como ya él muere, se cree que lo escribió el hijo de Moisés, el sacerdote Eleazar. Y vamos a dar un breve repaso para poder contextualizar y poder llegar al libro de Josué. Hermanos, ustedes se acuerdan que en Génesis capítulo 12, Dios le promete a Abraham un pueblo. ¿Se acuerdan, hermanos? Un pueblo numeroso. También Dios le promete en el capítulo 12 un territorio, una tierra. Y también ahí en el capítulo 12, Dios le promete a Abraham que en medio de ese pueblo iba a salir un rey. Hermanos, para Dios establecer su reino se requieren 4 cosas. Se requiere un rey, un territorio, una ley y súbditos. Y eso es lo que Dios promete, ¿verdad? A Abraham, de tu descendencia va a salir un gran pueblo. Yo le voy a dar un territorio y le voy a dar un rey, el pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel descendió a Egipto por una hambruna y ahí es donde surge el libro de Éxodo. Éxodo significa salida. Entonces Dios libera al pueblo de Israel de Egipto con mano poderosa y lo lleva a un monte que se llama el monte Sinaí. Ahí Dios hace pacto con ellos y ahí les da la ley. Ahí les da la ley. Entonces, luego el libro de Levíticos surge porque el plan de Dios es que su pueblo sea santo y consagrado. El libro de Levíticos habla de el sacerdocio establecido con Dios y las ceremonias para poder acercarse a Dios y para poder santificarse el pueblo. Entonces, hermanos, el libro de Levíticos habla de eso, habla de los 40 años también que el pueblo de Israel anduvo vagando por el desierto.
Luego viene el libro de Números. Números es llamado así por los censos que se hicieron, pero el censo ya era una nueva generación. La antigua generación había muerto, murió en el desierto por el juicio de Dios. Luego Deuteronomio, que significa segunda ley, ya Moisés, ancianito, instruye nuevamente con la ley a una nueva generación. Y luego, hermanos, aquí es donde entra el libro de Josué. El libro de Josué, hermanos, relata la historia de cómo Dios cumplió su promesa de darle a Abraham y al pueblo de Israel la tierra prometida. Trata de eso el libro de Josué, de cómo Dios fue fiel en cumplir su promesa que se las había hecho en el capítulo 12, versículo 1 y 2. Si pudiésemos decir de qué trata el libro de Josué en una pequeña frase, fíjese bien. Si pudiésemos decir de qué trata el libro de Josué en una pequeña frase, diríamos así: Dios es fiel en cumplir su promesa a pesar de la rebelión de Israel. Dios es fiel en cumplir su promesa a pesar de la rebelión de Israel. Si pudiésemos nosotros resumir de qué trata el libro de Josué, en nuestro tiempo diríamos, como dice 2 Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Pero quiero dar una pequeña aplicación en todo esto, porque mi objetivo es darme a entender y que también usted lleve esas aplicaciones en su mente, en su corazón, igual yo. Y las aplicaciones las estoy haciendo en la manera de preguntas. La primera pregunta que yo quiero hacer, hermano, es: ¿con qué propósito Dios creó a la primera pareja? Solo preguntémonos. ¿Con qué propósito Dios creó al primer pueblo, al pueblo de Israel? Les dio la ley, los introdujo a Canaán. ¿Con qué propósito hizo Dios todo eso? Para que lo representaran y lo reflejaran. ¿Con qué propósito Dios creó a la primer pareja, hermanos? ¿Con qué propósito Dios creó al primer pueblo? ¿Con qué propósito Dios les dio leyes santas y los introdujo a una tierra infectada de idolatría? ¿Con qué propósito? Infectada de naciones, con distintas cosmovisiones, con distintas deidades. ¿Con qué propósito Dios hizo todo eso, hermano? Para que ellos lo representaran y lo reflejaran. Hermanos, ¿cuál es el propósito de una iglesia local como la nuestra? Esta es una iglesia local. ¿Qué es esto, hermano? ¿Cuál es el propósito de una iglesia local? ¿Y cuál es el propósito por el cual Dios te trae y te lleva a esa colonia donde vives? ¿Cuál es el propósito que Dios te trae el domingo acá y te lleva a ese trabajo donde estás? ¿Cuál es el propósito, hermanos? Para que lo representemos. ¿Y lo qué, hermanos? Y lo reflejemos. Así que quisiera dar una pequeña idea de una estructura sencilla. Ahí me lo tienen, ¿verdad? Una idea, una estructura sencilla de qué trata el libro de Josué. Una estructura sencilla. Este es como el esqueleto del libro de Josué. Ahí está. Desde el capítulo 1 al capítulo 5, promesa de Dios,
y entrada del pueblo a la tierra prometida. Cuando usted lea el libro de Josué solito, usted va a deleitarse, ¿verdad? Ahí. Desde el capítulo 5 al capítulo 12, eso es preciosísimo. Desde el 5, desde el 6 al 12, la conquista de la tierra prometida. Josué tuvo el privilegio de derrotar a 31 reyes. ¿A cuántos reyes, hermano? Y Josué ni era rey. Tuvo el privilegio de, en esta conquista, de ser ayudado sobrenaturalmente por la mano de Dios. Tuvo el privilegio de que Dios paró al mismo sol y a la luna para que el pueblo se vengara de sus enemigos. Y usted dirá, pero mire, ¿y por qué esa violencia, ese genocidio? No, es que estas naciones ya habían llegado al colmo de los juicios de Dios. Y Dios usó al pueblo de Israel para expulsarlas y para demostrarle al mundo que Dios es un Dios misericordioso, pero también Dios es un Dios justo que castiga la maldad. ¿Verdad? Entonces, y del capítulo 13 al 24, habla de la distribución de la tierra prometida. Y parece tedioso eso, pero ahí, hermano, Dios está diciendo, aquí está lo que yo prometí. Entonces, hermanos, vamos a estudiar algunas partes del libro de Josué y vamos a aplicarlas a nuestras vidas. No podemos estudiar todos los relatos que se dan ahí, sino solo algunas. Y vamos a estar viendo cómo este libro apunta a Cristo. Y en primer lugar, yo quiero que veamos la importancia de la meditación en las promesas de Dios para creerlas y vivir de acuerdo a ellas y de esa manera no ser derrotado. Fíjese, lo primero que Dios le enseña a su líder conquistador, Josué, es que es importante meditar, tomar tiempo para meditar en las promesas de Dios que están en este libro, en el libro de la ley, para vivir de acuerdo a ellas, y no ser derrotados. No ser derrotados. Eso es lo primero que Dios instruye a su líder Josué, la importancia de meditar día y noche en este libro para impregnar en la mente los principios de Dios a fin de que Josué pueda vivir de acuerdo a ellos y no ser derrotado. Veamos en el libro de Josué capítulo 1 versículo 7. Dice: solamente esfuérzate. ¿A dónde iba a ir concentrado el esfuerzo? Mire, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Dónde está la valentía? ¿Dónde iba a estar la valentía de Josué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿A dónde iba a estar concentrada la valentía de Josué, hermano? No era en la guerra, hermano. No era en las conquistas, como los reyes de alrededor de Josué. No.
La valentía de Josué, el esfuerzo de Josué, iba a estar concentrado ¿en qué, hermano? En el libro de la ley. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Porque cuando estés impregnado, Josué, de la palabra de Dios, de la ley de Dios, de los principios de la palabra de Dios, vas a ser prosperado en todas las cosas que emprendas. Que vas a llevar la mente de Dios. 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Pero Josué era un hombre muy ocupado, hermano. ¿O no, hermano? Más que usted y yo. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces. ¿Pero en qué? ¿En dónde lleva concentrado el esfuerzo? Y sea valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿En qué consistía, hermanos? Ya lo dije, la valentía de Josué. O podríamos explicarlo, ¿en qué consiste la valentía hoy de un hombre y de una mujer? ¿Cómo usted nota que un hombre es valiente? ¿O una mujer es valiente? ¿O floja o flojo? Perdón la palabra. Aguado, pues. ¿En qué nota usted que un hombre es valiente y esforzado? Que sale a trabajar, prospera. No, hermano. No. Su actitud hacia este libro. Ahí está la valentía de un hombre. Es que ese joven es valiente. ¿Cuánto tiempo pasa ese joven con este libro? La valentía de Josué consistía en ocuparse de las cosas que son prioridad, según Dios. La valentía de Josué consistía en ocuparse de las cosas que son prioridad, según Dios. ¿Y qué tal te ha ido? Ya saqué mi carrera. No, hombre. ¿Y qué tal te va? Pues voy prosperando en el negocio. ¿Y qué va? Ya tengo una familia. ¿Y qué tal con la Biblia? Más o menos. No, tú no eres valiente. Tú no eres valiente según Dios. Porque no te ves necesitado de Dios. Tú no crees en Dios, pues. Eres un desobediente, yo también. No es llevar a cabo cosas de segundo orden, sino en ocuparse de vivir de acuerdo al libro de la ley. En ello estaba el verdadero éxito de Josué. La meditación debía de ser día y noche en las promesas de Dios. Su mente, su intelecto debía estar influenciados para que su actuar fuera conforme al libro. Por eso se dijo de Bunyan, pínchenlo por donde quiera, dijeron de Bunyan, y su sangre será biblina. Pínchenlo por donde quiera a uno de nosotros y saldrá otra cosa. ¿No crees, amado hermano, amado joven, amado padre, amada madre,
que este salmo que te voy a leer debe de ser una oración con todo nuestro corazón? El salmo que voy a leer es el Salmo 65, versículo 4. ¿No crees que este salmo debe de ser una oración con todo nuestro corazón? Salmo 65, versículo 4 y 5. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres, ¿a qué, hermano? A ti. Hermano, es que lo natural es que somos atraídos a todo menos a Dios. Pero el milagro es que somos atraídos a ti. Ese es el milagro. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios, cerquita de Dios, cerca de la palabra. Seremos saciados del bien de tu casa. ¿Qué es lo que hace Dios con aquellos que pasan tiempo con su palabra? Los sacia. ¿Qué hace Dios? Los sacia. Y versículo 5 dice, con tremendas cosas nos responderás en justicia. Porque tú vas a tener la mente de Dios. Cuando medites en la palabra, tú vas a tener la mente de Dios y tus peticiones van a ser los deseos de Dios. No tus sueños, sino los propósitos de Dios. Y entonces, Dios te va a responder así. Señor, dame un discípulo. Señor, dame pastores. Señor, dame líderes. Señor, quiero para tus propósitos. Dame esto. El Señor va a responder así. Porque tú vas a estar sincronizado con la mente de Dios al meditar en este libro, al meditar en la palabra de Dios. Por eso vamos a iniciar el discipulado el día 6, martes 6, les invito para que crezcamos en el conocimiento de Dios. Así que es lo primero que aparece en el capítulo 1. Pero en el capítulo 7, mientras Josué va en batalla, avanzando, ahí aparece algo que debemos de meditarlo. El pecado escondido y no confesado nos aparta de Dios. Mancha el testimonio y no hay avance en la iglesia. Repite conmigo, el pecado escondido y no confesado nos aparta de Dios. Mancha el testimonio y no hay avance en la iglesia. Fíjese bien. Mientras Israel toma Jericó, hay un hombre que desobedece el mandato de Dios que había dado por medio de Moisés. Se llamaba Acán. Y note bien que fue uno el que pecó. ¿Cuántos pecaron, hermano? Uno. Pero Dios dice, quien pecó fue toda la congregación. Porque Acán era parte de una iglesia, de una congregación. Versículo 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Dios había dicho, no toquen nada. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, de las cosas que habían dicho que no tomaran, de las cosas malditas. Y la ira de Jehová se encendió contra Acán, dice. No, ¿contra quién, hermano? Contra los hijos de Israel. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres. Y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim. Y los derrotaron
en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué, cuando se vio derrotado, perdió 36 hombres. Josué dijo: Señor, ¿por qué nos has turbado? ¿Qué pasa, Señor? ¿Por qué esta derrota? Y Dios le contestó en el versículo 10. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Hermanos, el pecado oculto de Acán perturbó la marcha de Israel, hasta que fue sacado el pecado, confesado y corregido. Ahora, vamos a dar algunas aplicaciones de esto. Hermanos, leamos este versículo y apliquémonoslo individualmente, cada uno de nosotros. Proverbios 28:13. Dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. ¿Qué le pasa al que encubre sus pecados, hermano? No prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué dice, hermano? Alcanzará misericordia. Así que nosotros como cristianos pecamos, ¿verdad, hermanos? Somos pecadores. ¿Qué debemos de hacer cuando pecamos? Podemos hacer dos cosas: ocultarlo o sacarlo a luz en confesión delante de Dios y delante de la sangre de Jesucristo. Porque la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad, para tener una conciencia limpia. Dios quiere que su pueblo no tenga pecados ocultos, pecados inconfesos. Dice la Biblia también: ¿quién podrá entender sus propios errores? Generalmente uno no ve sus pecados, ve los del otro. Por eso David clama y dice: líbrame de los que me son ocultos. Así que yo le animo a usted a vivir una vida con limpia conciencia. ¿Con qué, hermano? Con limpia conciencia. Si fuera posible, dice Pablo, estar en paz con todo. No es posible, pero si fuera posible, estar en paz con todos. Porque usted, al tener pecado oculto, raíces de amargura o cosas que usted ha hecho para otro ocultamente, ha dañado. Entonces usted no va a poder avanzar. Usted siempre va a ser un lancero. La amargura le va a hacer tirar lanzas, tirar indirectas, criticar, bueno, incluso matar. Por eso, el pecado oculto no es bueno. Y diariamente tenemos que estar examinando nuestras vidas para ver si hay maldad. Ahora, consejo:
Dice que una vez un hombre, C.J. Mahaney, cuenta, un predicador, que él llegó a una cafetería. Y en esa cafetería había un hombre bien vestido, con su traje, su reloj Rolex, zapatos puntudos. Este hombre iba a dar una conferencia. Pero este hombre tenía un bigotazo negro, pero acá tenía leche blanca. Y dice que aquel hombre pues se estaba preparando ahí, tomándose la leche y su computadora y todo, y fue a dar la conferencia este hombre, a saber cómo le fue. La verdad es que este hombre necesitaba una persona que le pudiese decir, Señor, usted en su bigote, o es que se endereza, pero tiene leche, límpiese, porque usted no ve, pero cuando esté dando la conferencia, los demás van a ver. Por eso, C.J. dice que es bien importante la rendición de cuentas. ¿La qué, hermano? Hay pecados ocultos míos que yo no los veo. Y yo necesito reunirme con 2 hombres, no 2 mujeres, no, 2 hombres. Si yo quiero avanzar, y yo lo voy a hacer. Para decirles, hermanos, aquí traigo unas preguntas, pero ya preguntas elaboradas. Y entonces, para la rendición de cuentas. La rendición de cuentas entre hermanos pueden ser 3 del mismo sexo. Una herramienta para que dos o tres personas del mismo género se reúnan, puede ser semanalmente, pueden ser preguntas de aliento o en áreas que van bien o en áreas que necesitan corrección. Hermanos, qué precioso sería que todos hiciéramos esto acá entre nosotros. Esto es de valientes, ¿verdad? Es de valientes. No, usted no va a ir a donde alguien que se lo acabe, ¿verdad? Solo esto estaba esperando para meterte la cuchilla. No, usted va a ir a una persona bien confidencial, llena de gracia, y le va a exponer y le dice, ¿cómo ha visto en este mes mi vida en esta área? Porque usted ya sabe de qué padece, ¿verdad? Si usted es hiriente, si usted es altivo, jactancioso, enojado, cualquier área de su vida que usted ya trae de familia. Entonces usted va y hace las preguntas adecuadas y entonces esa otra persona con sinceridad, ¿verdad? Le dice. Pueden ser preguntas, por ejemplo, de la lectura de la Biblia. ¿Cuánto leíste en esta semana? Nada. Le preguntas, en esta semana, si la inclinación es, ¿viste algún programa con contenido sexual? O sea, estamos en rendición de cuentas, ¿verdad? ¿Cómo está? Si el problema es con la mamá, con los papás, los hijos, ¿verdad? Tiran la puerta y todo. ¿Cómo va tu relación en esta semana con tu mamá y específicamente en esta y en esta área? Y si el problema es la jactancia, la lengua, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ves en mi vida? He mejorado esto y esto en las pláticas que he podido tener. ¿Qué le parece, hermano? Yo les aconsejo. Porque uno ve cosas en uno, pero no las ve todas. Hay otro que ve desde otro ángulo y puede también ayudarle a uno.
Y saben, hermanos, Dios atiende al humilde, más al altivo lo mira de lejos. Así que yo dejo eso ahí, ¿verdad? Para que usted pueda buscar y las que me oyen o los que me oyen por internet puedan hacerlo, ¿verdad? Porque eso es agradable delante de Dios. Dios da gracia a los humildes, a los que buscan manera de cómo, podríamos decir, medios de gracia, cómo crecer en la santificación. Ahora bien, vamos a ver de qué manera este libro apunta a Cristo. ¿De qué manera el libro de Josué apunta a Cristo? El libro de Josué, hermano, apunta tanto a Cristo que yo he logrado sacar solo esta parte, solo estos aspectos, pero apunta tanto a Cristo. Mire, comenzando desde los primeros capítulos, ¿sabe con quién se encuentra Josué ahí? Con Jesucristo. Ve a un varón, Josué andaba por ahí y ve a un varón con la espada desenvainada. ¿Cómo lo vio, hermano? Y llega Josué. Hey, ¿y tú eres de los nuestros o de nuestros enemigos? No, le dice. Yo soy príncipe del ejército de Jehová. Y entonces Josué, cuando vio la majestad, que no era un simple ángel creado, vio la majestad, hermano, le dice, ¿puedo adorarte? Y sabe, el ángel le concedió adorarlo. ¿Qué hizo el ángel, hermano? Porque no era un ángel creado, era la misma deidad que estaba ahí diciéndole, Josué, aquí quien va a conquistar soy yo. Tú eres un instrumento nada más, pero aquí quien va a conquistar soy yo. No es tu espada, es mi espada, Josué. Porque así repetidamente se le dice en el libro de Josué. Pero bien, vamos a ver de qué manera este libro apunta a Cristo. La falla de Israel al pacto anuncia un nuevo pacto donde Cristo es el mediador y la centralidad. ¿Sabe que Dios hizo pacto con el pueblo de Israel en el monte Sinaí? ¿Sabe quién era el mediador de este pacto? Moisés. ¿Quién era el mediador, hermano? O sea, Moisés era el intercesor entre el pueblo y Dios. Moisés hablaba con Dios y el pueblo hablaba y luego hablaba con el pueblo. El pueblo hablaba con Moisés y hablaban así. Moisés era un intercesor, un intermediario, un mediador. Entonces, la falla de Israel al pacto anuncia un nuevo pacto, donde Cristo es el mediador y la centralidad. ¿Por qué Israel falló en el antiguo pacto? ¿Por qué falló y constantemente fallaba? Porque Israel, ellos no tenían corazón para entender. ¿No tenían qué, hermano? Ojos para ver, ni oídos para oír. Esto claramente contribuyó a la idolatría de su corazón. Es que es de más, hermano. Cuando no hay un corazón nuevo, no hay ojo, una visión nueva, solo es cuestión de tiempo salir de la iglesia y a la idolatría. A la idolatría. A hacer de las cosas nuestro Dios. Pero hermano, cuando hay un nuevo corazón, hay una visión de Dios, la idolatría es repelida. Deuteronomio 29:4
el problema de Israel. Mire, el problema del pueblo de Israel. Por eso ellos violaban el pacto. Dice Deuteronomio 29:4. Pero hasta hoy, Jehová, ¿qué dice, hermano? No ha hecho el milagro todavía. En la mayoría de los israelitas, Dios no hizo el milagro del nuevo nacimiento. Pero hasta hoy, Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Ellos no tenían fe. ¿Qué no tenían ellos, hermanos? Fe. Ellos luchaban con sus propios esfuerzos para querer agradar a Dios y cumplir la ley. Ellos no tenían fe. Hebreos 4:2 dice: aunque oyeron la palabra, oyeron los truenos, oyeron la voz de Dios incluso. Dice Hebreos 4:2, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de ¿qué, hermano? De fe en los que la oyeron. Entonces, Dios promete un nuevo pacto. ¿Qué promete Dios? Que es el mismo. Que es el mismo antiguo pacto, nada más que ya es con un garante diferente, con todo diferente, pero Él es el mismo. La promesa, mire la promesa de un nuevo pacto. Deuteronomio 36. Dios les promete que algo va a pasar, un milagro va a pasar. Circuncidará Jehová tu Dios. ¿Qué va a circuncidar? Dice. Circuncidar es cortar en círculo, ¿verdad? Era la punta del pene, era cortada en círculo. Esa era la circuncisión de un niño de 8 días. Pero ahora dice que Dios no va a circuncidar eso, sino que iba a circuncidar el corazón de piedra. Y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová, para que no solo vayas a la iglesia, para que no solo leas la Biblia, para que ames lo que haces, para que ames a Jehová tu Dios, para que no ames la idolatría más que a Dios, para que la pelees, para que le presentes pelea. Que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Hermanos, este nuevo corazón solo podía tener cumplimiento en Cristo. ¿En quién podía tener cumplimiento, hermano? En Cristo. Mire lo que dice Ezequiel 36:26. Dice, os daré corazón nuevo. ¿Qué iba a hacer el Señor? Dice, corazón nuevo. Ese es el nuevo nacimiento, la regeneración, el nuevo hombre. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esa debe de ser la oración para nuestros hijos pequeños. Que Dios circuncide, que cumpla esa promesa. Porque si no es así, ellos en este mundo, la idolatría lo va a absorber. La idolatría se lo va a comer. Porque no tienen un corazón ellos dentro de ellos. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra
ese corazón resistente, duro hacia Dios, que no le gusta la palabra, que no le gusta la meditación, que no le gusta la oración, lo va a quitar. Y os daré un corazón de carne, o sea, un corazón dócil. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Qué iba a poner Dios? Su espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. O sea, ya no va a ser una carga, un deber guardarlo. Va a ser un amor el guardarlos. Es como que algunos de nosotros nos digan, mira, vamos al carnaval. O sea, ¿y qué me te gusta el carnaval? Fíjate que no. Puede que a la carne, pero en el ser, en el centro de mi ser, no. Mi delicia está en otra cosa. Y soy imperfecto todavía. Pero mi delicia ya no está en eso. Mira, oigamos esta música con doble sentido, depravada. Y todo. Oigámoslo. Ya no estoy, ya no voy en eso. Que ya no va con mi deseo, con mi visión, con mi interior. No va eso ya. Hermanos, la falta de los mediadores del antiguo pacto apunta a un nuevo pacto, donde Cristo es el mediador perfecto dentro de nosotros. Ustedes saben, hermanos, que Moisés fue el mediador del antiguo pacto. Amén, hermanos. Pero Moisés falló. Entonces, la falla de Moisés y aún Josué como mediadores, dice es que nosotros no somos el verdadero mediador. Viene uno que va a ser el mediador perfecto. Y la falla de estos mediadores apuntaba al verdadero mediador, a Cristo. Los mediadores Moisés, Josué fallaron en su función de ser mediadores de ese pacto. Pero Dios se mantuvo fiel y entregó un nuevo pacto. Ahora nosotros somos parte de ese nuevo pacto al estar en Cristo. Fíjese lo que dice Hebreos 8:6. Hebreos 8:6 habla del nuevo pacto. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, cuanto es mediador de un, ¿qué dice? De un mejor pacto, establecido por mejores promesas. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto. ¿Por qué no permanecieron en el pacto ellos, hermano? Por la debilidad, por el corazón. Y yo me desatendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. ¿A dónde iba a poner las leyes? Dice. En la mente de ellos. Y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios. Y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Fíjese, hermano, que el antiguo pacto consistía en sacrificios por causa del pecado, para quitar el pecado, pero el pecado en sí no era quitado, solo era cubierto. ¿Cómo era el pecado, hermano? Cubierto. Entonces la conciencia quedaba siempre intranquila. Por eso el Evangelio presenta un mejor sacrificio, y ese sacrificio es el Cordero de Dios con su sangre, que no solamente no cubre el pecado, sino que quita el pecado. Por eso, hermanos,
Usted y yo podemos tener limpia conciencia. Yo puedo haber ofendido a este hombre aquí, hoy. Pero como yo sé que Dios ha provisto un sacrificio, entonces yo digo, Señor, perdóname porque ofendí a Eduardo. Y yo sé que ahorita tengo mala conciencia, me acusa, pero yo te pido que la sangre trate con esa mala conciencia que tengo. Y voy donde Eduardo y le digo, Eduardo, mira, fíjate que yo, con mis palabras, la regué. Yo quiero que me perdones, Eduardo. Y yo le digo, no hay problema, hermano, yo lo perdono. Hermano, borrón y cuenta nueva. Yo no voy a andar ahí, ¿por qué hice con Eduardo? ¿Y por qué? Y no, no. Hermano, yo tengo limpia conciencia para predicar, para compartir, para decirle al otro que yo no soy hipócrita. Porque yo estoy cubierto con la sangre del Hijo de Dios. Amén, hermano. Entonces, por eso, el antiguo pacto tiene que ver pondré mis leyes en su mente. En su mente, ahí en la conciencia. Ahí está. En el corazón. Tiene que ver con, el antiguo pacto tiene que ver con ya no escribir las tablas de la ley en piedra, sino en la mente, en el corazón, a fin de que el corazón sea quitado, sea circuncidado y el corazón ya no sirva a Dios por deber, sino por amor. En eso consiste el nuevo pacto. Fíjese bien lo diferente que es el nuevo pacto del antiguo pacto, que en realidad son lo mismo. Mire la diferencia del antiguo pacto y del nuevo pacto. El nuevo pacto está basado en Cristo. ¿En quién está basado el nuevo pacto? En Cristo. Él es el garante, Él es la base. Donde Cristo es el garante de su cumplimiento. ¿Sabían ustedes que yo he guardado la ley? ¿No sabían eso? ¿Habrá alguien aquí que haya guardado la ley? No me vayan a malentender. Yo la he guardado. Le voy a decir cómo. Porque yo tengo a Jesucristo dentro de mí. Y Él la ha guardado. Yo la he violado. Pero Él la ha guardado. Y como yo estoy en Él, entonces, gracias a Él que Él la ha guardado y Él me representa, yo también me constituyo en guardador de la ley. De esa manera, todos los que están en Cristo aquí son guardadores de la ley. Aunque usted todavía no la pueda cumplir a perfección. Aunque usted todavía ese mandamiento de no codiciarás. Siempre caigo. Siempre caigo. Ay, no codiciarás. Y no solo se refiere a lo sexual, sino que siempre queremos tener un mejor estado. No estamos satisfechos. Siempre caigo. Pero hay alguien en mí que no codicia. Su nombre es Jesucristo. Él es la garantía. Por eso el cristiano que está en Cristo puede decir plenamente ahorita, si el Señor viniera, por la gracia de Dios yo soy salvo. Porque Él está en mí y yo en Él. Él y yo somos uno. Donde Él vaya, iré. Él es mi cabeza, yo soy su cuerpo. Cristo y yo somos uno. Entonces, hermanos, gracias a lo que Él hizo, a su sacrificio, a la encarnación, a su muerte y resurrección, y ahora Él mora dentro de nosotros. Somos uno con Él. Gracias a eso, nosotros podemos disfrutar de todo lo que Él disfruta. Fíjese que hasta Cristo dijo una vez, Padre, yo quiero que donde yo esté, ellos también estén conmigo. Entonces, hermanos, en el nuevo pacto, Cristo es el mediador perfecto, quien realiza un sacrificio perfecto. ¿Cómo es el sacrificio de Cristo, hermano? Una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Cristo nos preserva en este pacto
hasta nuestra glorificación. Fíjese que gracias a Cristo, el nuevo pacto ya no puede ser violado por nosotros. ¿Sabía eso usted? Pequé, ya violé, me parezco a los israelitas. No, hermano, si usted está en Cristo, el pacto no puede ser violado porque usted tiene sangre dispuesta para limpiarse y renovar eso y nuevamente ser libre de esa mancha en la conciencia. El nuevo pacto no puede ser violado por la persona pecadora, aunque pecara, por causa de que Cristo no viola, no puede pecar. De manera que la gracia, la fe en Él, la gracia y la fe en Él, esa es debe de ser nuestra posición. La fe en Él. ¿Cuál debe de ser nuestra posición, hermano? La fe en Él. Hoy me porté más o menos, hermano. Es la fe en usted. Hoy sí voy a la iglesia, hermano, porque como matrimonio andamos bien. Usted está poniendo la fe en usted. ¿Verdad? Hoy, hermano, no chambrié, mire todo. Hoy puedo acercarme a Dios en oración. No ponga su fe en el avance suyo. Ponga la fe en la justicia de Cristo, que es perfecta. El nuevo pacto promete la regeneración o nuevo nacimiento. ¿Qué promete el nuevo pacto? Promete el perdón completo de los pecados. Promete el perdón completo de los pecados. Pasados, presentes y futuros. Y si yo peco cuando esté viejito, hermano, y me muero inmediatamente, ya hay provisión. No para que peque, no, cuidado. Y si yo antes de morir a los 80 años le doy una cachetada a mi esposa y me muero, ¿qué hay de mí, hermano? Hay provisión. Porque todos los pecados, pasados, presentes y futuros, han sido perdonados. No para pecar. En el nuevo pacto hay un conocimiento íntimo de Dios. ¿Qué hay en el nuevo pacto, hermano? Un conocimiento íntimo de Dios. Y la seguridad de que este nuevo pacto es inquebrantable. ¿El nuevo pacto es quebrantable o inquebrantable? No puede abrogarse. Por eso alabamos al Señor. Ahora, por eso en el libro de Josué, el libro de Josué apunta al nuevo pacto. ¿A qué apunta el libro de Josué? Apunta al nuevo pacto. Pero fíjese que también en el libro de Josué se habla mucho de la posesión de la tierra. ¿De qué se habla en el libro de Josué? De la posesión de la tierra. Y eso apunta también a Cristo. La posesión de la tierra y el reposo en Josué nos habla de nuestra herencia en Cristo. Vamos a hablar de la posesión de la tierra. ¿Cuánto tiempo esperó Israel para heredar la tierra, hermanos? ¿Cuánto tiempo esperaron ellos, hermanos? 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto tiempo pasaron ellos, hermanos, esperando? 40 años. 40 largos años. Israel esperó 40 años, pero al fin la obtuvieron. La nueva generación. La posesión de la tierra es importante en el Antiguo Testamento. Fíjense bien, la posesión de la tierra es importante en el Antiguo Testamento. Porque es el lugar donde Dios ejerce su gobierno. La posesión de la tierra era importante. La tierra prometida era importante. Porque ahí Dios iba a ejercer su gobierno. Su reino. En el nuevo pacto, nosotros también, los que hemos creído en Cristo Jesús, esperamos una tierra prometida. Amén, hermanos. Esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva.
Por eso nosotros somos llamados extranjeros y peregrinos en esta tierra, ya que nuestra ciudadanía no está acá, sino en los cielos. ¿A dónde está nuestra ciudadanía? Así como Israel anhelaba en entrar a la tierra para tener reposo completo, así nosotros anhelamos ese día, donde esperamos cielo nuevo y tierra, donde no habrá lágrimas, ni preocupación, ni pecado. ¿Quiere más, hermano? Y habrá un gobernante, uno solo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Filipenses 3:20. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Repite conmigo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde aguardamos ardientemente al Salvador, al Señor Jesús, el Mesías. ¿Saben, hermanos? Por eso yo les aconsejo, y yo he estado también en eso, cuando hay el litigio de tierra, ahí sale el corazón, hermano, la gerencia, ¡wow! Ahí se ve si la persona es nacida o no. Pero hermanos nacidos, si trata de ordenar algo, hay que ordenarlo, ¿verdad? Si no, si va a haber pelea, deje eso. Usted tiene una herencia mejor en los cielos. Una casa, un lugar inmarcesible, incontaminado. Un lugar, hermano, donde no habrá lágrima, no habrá angustia, no habrá preocupación, no habrá pecado. Y donde el Rey de Reyes y Señor de Señores será nuestro presidente. Entonces, la tierra prometida apunta a nuestra esperanza en Cristo. Porque ellos anhelaban llegar a esa tierra. Anhelaban llegar, poseerla. Y otra de las cosas que anhelaban era tener reposo. ¿Tener qué? Reposo. Y constantemente Josué les habla del reposo. Fíjense lo que dice Josué 1:14. Dice, mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis hasta tanto que Jehová haya dado ¿qué? Hasta tanto que Jehová haya dado ¿qué, hermano? Reposo. A vuestros hermanos como a vosotros. Y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios os da. Después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Hermanos, Dios prometió al pueblo que tendrían reposo una vez que entraran a la tierra. ¿Qué prometió Dios? Que el pueblo tendría reposo. Ya no habían guerras, pues. Ya no habían preocupaciones de guerras. Por esta razón vemos a Josué al reunir a Gad y a Rubén y a la media tribu de Manasés, les dice que así como Dios les dio reposo entregándole la tierra por posesión, ahora ellos debían ayudar a sus hermanos a poseer la tierra. Ahora, demos una aplicación del reposo. Ahora en este nuevo pacto, en el cual hemos entrado por gracia, por medio de Jesucristo, tenemos un más perfecto reposo. Tenemos un más que, hermano, el Sabbat, que fue establecido en Génesis, ya venía anunciando de este reposo.
En Jesucristo tenemos un más perfecto reposo. Ya no un reposo, sino un reposo perfecto. El cual no depende de nuestras obras. ¿No depende de qué, hermano? De nuestras obras. Porque ese es el problema del creyente. No tiene sosiego y pequé hoy. Uy, tuve otro mal pensamiento. Ay, volví a fallar a Dios. Ay, mira cómo cuesta esto del evangelio. Y es aquello de obra, de obra. No he ayunado hoy, no he hecho vigilia. Ay, me he descuidado de la iglesia, me he descuidado del diezmo. Y mire, todo el hacer y hacer y hacer y hacer se le viene encima a uno. Y no he hecho esto. No tiene reposo. Nuestro reposo ahora es Cristo. ¿Quién es nuestro reposo, hermano? Sí, he pecado, pero estoy tranquilo porque hay sangre para mi pecado. Abogado tenemos. Hay muchas cosas que todavía me hacen falta. Soy imperfecto, pero el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Y yo estoy tranquilo en él. Todavía tengo temores e inseguridades. Estoy hablando de mí, hermano. Todavía tengo incredulidades. Todavía tengo pensamientos perversos que vienen y lucho contra ellos. Pero estoy tranquilo porque estoy en Cristo. Estoy en su mano. Y como decían, el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Espero ansioso la glorificación, porque ahí el brochazo se va a dar. Nuestro reposo ahora es Cristo. No entramos en Él por nuestras obras, sino por cuanto Dios pone en nosotros la fe. Dios pone en nosotros, ¿qué, hermano? La fe. Imperfecta todavía. Para poder creer en el sacrificio de Cristo, para entrar y vivir en ese reposo. Y Hebreos 4.1 habla de ese reposo. Mire. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿No iba acompañada de qué, hermano? Ellos oyeron los 10 mandamientos, pero dijeron, esto es difícil. Siempre será difícil los 10 mandamientos. Pero yo tengo fe en que Cristo los cumplió. Si usted tiene fe en que lo va a cumplir, está perdida. Es que mire, hermano, eso de ser cristiano es difícil. ¿Quién dijo que era fácil? Pero para lo que el hombre es imposible, para Dios es. Y es que cumplir la ley cuesta, hermano, sobre todo este mandamiento, pero Cristo lo cumplió y yo tengo la fe en Él. Pero yo vuelvo a caer nuevamente. Sí, por eso es el Evangelio. El Evangelio no solo nos salva, sino que nos sigue salvando. Es la provisión de Dios hasta la glorificación. Pero los que hemos creído, dice Pablo quizás, pero los que hemos creído, dice, los que qué, hermano, ¿qué se necesita para entrar en ese reposo? Creer, no obrar. Los que hemos, ¿qué dice, hermano? Hemos creído. Dice. Los que hemos creído, entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Hermanos, quiero ya aterrizar. Dios fue fiel. ¿Se acuerdan de qué trata el libro de Josué? Dios cumple su promesa a pesar de la rebelión. ¿De qué trata el libro de Josué, hermano?
Dios es fiel a su promesa, a pesar de la rebelión de Israel. Y aquí hay un versículo magistral. Yo quiero afamarlo. Josué 21:43. Mire lo que dice. Josué dando testimonio. Josué dando testimonio de la fidelidad de Dios. Como que dice, no duden de Dios. No se les ocurra. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. Y la poseyeron. ¿Y qué pasó, hermano? Y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor. ¿Qué les dio Dios, hermano? Les dio reposo. Conforme a todo lo que habían jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente. Porque Jehová entregó en su mano a todos sus enemigos. 45. Mire qué balazo. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. ¿Qué dice, hermano? Todo se cumplió. ¿Verdad que Dios ha sido fiel con nosotros, hermanos? ¿Verdad que Él envió a su Hijo y nos rescató de la esclavitud de Egipto, hermanos? ¿O no? A pesar de lo arruinados que todavía estamos, hermano. ¿Verdad que ya no somos esclavos de Egipto, hermano? No, todavía hay remanente, que hay que luchar. Pero, hermanos, Él envió a su Hijo, nos rescató de la esclavitud. Estamos en el desierto. ¿No es cierto, hermanos? Todavía estamos en el desierto, hermanos. Llenos de dificultades, desalientos, pruebas. Pero Él está ahí con nosotros. Pruebas de todos los colores. Yo sé que aquí hay familias, tienen pruebas de esto, prueba aquí y prueba allá, dificultad aquí, dificultad allá. Estamos en un desierto donde estamos siendo probados, purificados, donde el desaliento viene, el desánimo viene, todo viene. Pero una de las cosas que debemos de estar seguros, Él está con nosotros. Por arruinados que estemos, Dios está con nosotros. El mundo está arruinado, pero no está con ellos. Con nosotros sí. Somos sus hijos. No demos lugar a la duda, amados hermanos. Al contrario, fortalezcámonos en sus promesas diariamente. Aún falta mucho, pero Él es fiel. ¿Dónde lo hemos visto? Josué dijo, no faltó ni una, dice Josué. Aquí está la tierra, aquí está todo, se cumplió. Hay cosas que todavía no las tenemos en las barbas, en nuestras narices, como es el cielo nuevo, tierra nueva, donde mora la justicia. Pero anhelamos esa ciudad. Amén, hermanos. Y estamos en este desierto y siempre vamos a ver, pero allá, ya, hoy, quizás no el hoy, pero ya viene, espéralo. Y el que ha de venir vendrá y no tardará. Arruinado todavía mi familia, mi esposa, mis hijos, pero todo lo que Dios ha prometido para mi familia, Dios lo va a cumplir, porque Él es fiel, a pesar de nuestras rebeliones. ¿Te alienta eso, hermano? Enfermedad, cosas económicas. No, hombre, si allá va a haber un cielo nuevo y tierra nueva, ya olvídate. Eso va a ser precioso, hermano. Ahora, ¿cuál debe de ser nuestra actitud mientras Él viene y completa todo su propósito? ¿Cuál debe de ser nuestra actitud mientras Él viene y completa todo su propósito? Así como Josué en sus últimas palabras exhortó al pueblo a guardar el pacto de obediencia, así nosotros debemos de mantener
mantenernos mientras Él viene en una actitud de obediencia. ¿En una actitud de qué, hermano? No para ganar méritos o para ser salvos. Oiga bien. Ni para preservar el pacto. No. Nosotros, al igual que Israel, en las últimas palabras de Josué, ahí capítulo 24, Josué los exhorta y les dice, obedezcan al Señor. Pues nosotros también debemos de obedecer, mantenernos en obediencia. ¿En qué, hermano? No para ganar mérito, ni para ser salvo, sino que nuestra obediencia sea una adoración, que vaya llena de amor. ¿Cómo debe de ser nuestra obediencia, hermano? Una actitud de adoración. Cada una de nuestras acciones debe ir enfocada a dar gloria al Señor. Cada una de nuestras acciones debe de ir enfocada a dar, ¿qué dice? Gloria al Señor. Aunque sea en el partido. Aquel que nos salvó, ya no debemos vivir para nosotros mismos, sino para agradarle a Él, como verdaderos israelitas. ¿Vivir para qué, hermano? Para agradarle a Él, no para agradarnos a nosotros, para agradarle a Él. Nuestro servicio a Dios debe de ser con la actitud correcta en nuestros corazones. Nuestro servicio a Dios debe de ser con la actitud correcta en nuestros corazones, confesando nuestros pecados. ¿Cómo debe de ser nuestro servicio a Dios? Con una actitud correcta, confesando nuestros pecados. Y entendiendo que lo hacemos como un acto de adoración y no para mantener la promesa. Mire lo que dice Hebreos 10:22. Mire lo que dice. Lo que yo estoy diciendo está basado ahí en Hebreos 10:22. Jovencita, joven, madre y padre, pecadores en general. 10:22. Sirvamos al Señor mientras Él viene, con una actitud correcta en el corazón. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿Cómo vamos a acercarnos siempre, hermano? El que dice, no, que yo no quiero ser hipócrita, mejor me quedo aquí en el mercado pecando. No ha nacido. Yo aquí me quedo mejor en casa porque yo no quiero ser hipócrita, porque siempre voy a pecar. Entonces, la salvación de Él está basada en las obras de Él. No. Mantengámonos certidumbre de fe, teniendo los corazones rociados. ¿Teniendo los corazones cómo, hermano? ¿Rociados con qué, hermano? Con la sangre. Cada pecado es confesado. Yo creí que el hermano Job no pecaba diariamente. Cada hora peco, no sé si cada media hora o cada minuto, no sé, solo Dios lo sabe, pero cada pecado es rociado con la sangre del Señor. Mantengámonos así. Yo creía, hermano, que el evangelio solo era de ir de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, y hoy estoy en victoria, amén. No. ¿Cómo está usted hoy, hermano? De pecado. Teniendo los corazones rociados y así libres de mala conciencia, los cuerpos lavados con agua pura, mantengamos sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza. ¿La confesión de qué, hermano? Porque fiel es el que prometió. ¿Qué más debemos de hacer, hermanos, mientras estamos acá esperando? Hebreos 10:24 dice, considerémonos los unos a los otros para estímulo del amor y de las buenas obras. Estimulémonos a las buenas. Estimulémonos a qué, hermano? A las buenas obras. Hermano Job ya no visita. Usted debe ayudarme a visitar. Porque usted es parte del cuerpo de Cristo. Una mano ayuda a la otra. Este ayuda a la cabeza. La cabeza necesita también ayuda. La cabeza dirige, gobierna, trae lo que Dios le ha dado,
pero la mano ayuda al otro, la mano le ayuda al otro. Y si usted no está desempeñando el ayudar a otro, el estimular a otros para estimular al amor del otro, sino que lo que usted viene, recibe, se va, viene, como que viene al cine, entonces yo digo, revise su nuevo nacimiento. Porque el miembro es activo. No hay miembros inactivos. El miembro es un miembro, ¿cómo? Ayuda al otro, al amor. Mientras el Señor viene, yo voy a ayudar a Pablo. ¿Qué puedo ayudarle, Pablo? ¿Alguna necesidad, Pablo? Y no, porque usted, ¿por qué es pastor? No, yo porque soy miembro de esta iglesia. Estoy a la orden del hermano Salvador. Estoy a la orden del otro. Que yo pueda ayudar. Que también tengo mi familia que ayudar. Y tengo yo mismo, tengo que ayudarme en mis problemas, en mis abatimientos. Tengo que ayudarme a mí. Así que usted no me ayuda a mí. Usted, y consideremos los unos a los otros para estimularnos del amor y de las buenas, aquellas obras que van con meta la gloria de Dios. La gloria de Dios. Vino una persona nueva, Fabricio va. ¿Ah? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Ya Fabricio se siente contento porque alguien sabe su nombre. Y si otro miembro del cuerpo le dice, ¿y qué tal, Fabricio? ¿Cómo le fue la palabra? ¿Podemos tomarnos un cafecito? A medida de confianza, que yo no voy a gustar. Yo quiero eso, pero no voy a gustar. Los miembros se estimulan ¿con qué propósito? Para orar por Fabricio y por su familia que hoy han venido a oír la palabra. Amén, hermanos. Estimularlos al amor. Eso es lo que hacen los nacidos de nuevo. Si usted no siente eso y no, entonces pregúntese, ¿verdad? Si usted es o no nacido de nuevo. Si no hay evidencia, entonces lamentablemente no hay nuevo nacimiento. Pero si hay evidencia y este mensaje, usted dice, yo estoy fallando en esto, hermano, Señor, ayúdame. Y usted se arrepiente, entonces usted está siendo rociado con la sangre de Jesús. Y aquí yo tengo a personas que son oyentes. Yo me dirijo a ellos con mucho respeto y amor. Yo tengo personas acá que todavía no son cristianas, que no están reconciliados con Dios. Aquí hay personas. Yo quiero decirte, al mirar a este Dios tan amoroso, pero también este Dios tan justo, que castigó a Israel, yo quiero que tú medites en que no puedes seguir siendo un oyente. Tienes que ser un participante, si el Espíritu de Dios así te lo pone. Ya deja de decir yo voy a ir a la iglesia o oír, no, yo quiero participar de Jesucristo. Yo quiero entregarme. Y si hay que entregarse 100 veces me voy a entregar. ¿Y qué más? ¿Qué más? Porque tus ojos han sido abiertos hacia ese Dios tan grande que envió a su Hijo para rescatarnos. No envió a un ángel, envió a su Hijo para tomar nuestro lugar. Así que ten cuidado si sigues en tu rebelión. Él no pasará para siempre tu rebelión, porque Él es justo. Él mató a toda una generación, pero también Él atendió a aquellos que se arrepintieron y pusieron sus ojos en Jesucristo. Ven a Él en arrepentimiento. Arrepentimiento es volverte a Dios. ¿Qué es arrepentimiento? Volverte a Dios. No sigas confiando en tus obras. Confía en la obra perfecta de Jesucristo. Puedes orar hoy si quieres. Puedes orar con todo el corazón. Oremos, amados. Padre, gracias porque me ayudaste hasta aquí. Imperfectamente hemos podido ver el libro de Josué. Podemos ver, Señor, que tú cumples tus promesas a pesar de nuestras rebeliones. Gracias, Padre, gracias, porque aunque nosotros seamos infieles,
Tú permaneces fiel. Tú no puedes negarte a ti mismo. Ayuda a tu pueblo, Padre. Ayúdame a mí, incluyéndome, para que podamos fortalecernos en tus promesas en este desierto donde andamos. Andamos en un desierto donde hay desaliento, donde hay situaciones difíciles, nos desaniman, pero que tu pueblo cobre ánimo. Hay una tierra prometida que nos espera. Hay un